Un cordial saludo. Mi nombre es Luis Araque, agente educativo de la Agencia Estudios y Viajes y Progreso en Canadá. Hoy tengo el gusto de tener conmigo a Diego Rico Leal de la agencia We Are Top. Diego, además de ser un excelente agente, somos colegas. Él es el director ejecutivo de una alianza a la cual yo tengo el privilegio de pertenecer. La alianza se llama TEAM y somos un grupo de agencias que tenemos una colaboración. Entonces, para no alargarme demasiado, quiero dejarle aquí el espacio a Diego y nos cuente un poco acerca de Team. Diego, entiendo que tienes una pequeña presentación. Dinos qué es Team y preséntate, brother. Genial, muchas gracias Luis, y también muchas gracias a las personas que se van a tomar un tiempo para ver este video. Como siempre, yo considero que estos espacios son espacios de valor para compartir un poco sobre quiénes somos nosotros, cuál es nuestra función dentro del ecosistema de la industria de la educación internacional y asimismo lo que yo llamo evangelizar, es decir, que las personas que nos ven sepan quiénes somos, para qué estamos y cuál es nuestro objetivo y cómo los podemos ayudar en todo lo referente a un proceso de educación en el exterior y lo que compete realizar este tipo de procesos. Como tú dices, tengo una pequeña presentación, voy a compartir pantalla. Excelente. Perfecto, igual esta presentación está en inglés, pero pues también los invito a Ujú. consultar nuestro sitio web www.somosteam.com y ahí encontrarán pues todo lo que nosotros estamos comentando en este momento. Ah, Acá hay algo súper importante que hablamos como Team Alliance, que es Share Growth y Collective Intelligence. Esto es nuestro ADN fundamental. ¿Y por qué estas dos frases puntuales y expresiones puntuales? Que es lo que nos caracteriza, perdón, a las más de 15 agencias que pertenecemos a Team Alliance. Un conocimiento compartido e inteligencia colectiva. ¿A qué vamos con eso? Que no se trata de que nos la sabemos todas, cada agencia individual, sino que entre todos podemos aportar al ecosistema de la educación, eh, tanto para cliente interno, que somos nosotros los miembros de Team, como cliente externo, que van a ser nuestros estudiantes, y súper importante, con una óptica de buenas prácticas, ética comercial, ética desde el punto de vista de consultoría o asesoramiento para nuestros estudiantes y la oportunidad de ofrecerles un portafolio gigantesco a nuestros estudiantes, que básicamente esto es lo que habla acá, es clave la parte de buenas prácticas comerciales, profesionalismo, integridad y sobre todo el objetivo principal de cada una de las agencias TIMES que tenga una relación a largo plazo con los estudiantes que nosotros tengamos. Eh, Acá hay cosas importantes que les acabo de mencionar. Trabajo en equipo, compromiso, colaboración, diversidad, importantísimo. Cuando hablamos también de diversidad, no es solo lo que normalmente la gente piensa en diversity, sino también es diversity desde el punto de vista de las ubicaciones de los diferentes miembros de team. Tenemos miembros a lo largo de la geografía colombiana, miembros en Canadá, Reino Unido, Australia, Costa Rica. Es decir, que abarcamos un gran espectro desde el punto de vista de know-how, idiosincrasia y también desde el punto de vista de población objetivo en cuanto a lo que es la industria de la educación internacional. Algo clave acá es confianza, que eso es importantísimo tanto para miembros internos como para nuestros estudiantes. Eh, lo que les mencionaba, somos más de 15 agencias que los miembros de Team y en la industria de la educación internacional, las empresas que se dedican a representar instituciones y ofrecer programas de educación internacional alrededor del mundo, se les llama agentes educativos, más de 15. Y entre los 15 tenemos más de 100 convenios globales. Cuando hablamos de más de 100 convenios globales, significa que nuestros estudiantes tienen la posibilidad de tomar programas de educación, programas académicos en destinos angloparlantes como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, la India, destinos francófonos, Francia, la Suiza francesa, germanoparlantes, es decir, que cubrimos todos los rincones del mundo para realizar programas
de educación, que esto nos da una súper ventaja y también otra de las grandes ventajas de que en este caso Progreso y Estudios y Viajes también pertenezca a TIM, significa que si por X o Y, Luis, un ejemplo, no tuviese algún convenio específico en alguna ciudad específica, lo tenemos dentro de las agencias miembros de Team Alliance. Y clave, no se trata solo de representar una institución o tener un programa específico, sino representarlo siempre y cuando esos programas cumplan una serie de características que están ligadas directamente al ADN de Team y al ADN de cada una de las empresas o agencias de educación internacional. ¿Que cuáles son esas características? Calidad, desde todo punto de vista, calidad en instalaciones, calidad en docentes, calidad en programas, certificaciones de calidad y adicional a esto, servicio desde el punto de vista de servicio a nosotros como representantes, sí, súper importante, a nuestros estudiantes. No significa que el estudiante se va para un programa, no sé, en Canadá o en Australia y luego, pum, nos olvidamos de eso y la institución tampoco no da un acompañamiento durante y después de esa experiencia académica. Entonces, claves estas dos cifras y sobre todo en cuanto a los más de 100 convenios globales que tenemos, tanto podemos pasar desde instituciones para aprender o perfeccionar idiomas, para tomar programas de pregrado, programas de maestría, programas de doctorados, lo que en la industria se le llama boarding school, es decir, los niños que quieren tomar noveno, décimo, 11 y 12 dependiendo del destino en que quieran estudiar. Y adicional, bueno, los famosos campos o campamentos de verano o summer camps que comúnmente nosotros conocemos. Pero es una oferta y un abanico de posibilidades sumamente amplio. Ah, cosas acá importantes, adicional de lo que les mencioné de Team, acá tenemos los miembros que tenemos actualmente en este momento, pero esto es como un reloj que está aumentando y mañana tendremos muchos más y de por sí hay más miembros que están pendientes porque aparezcan en esta presentación que tengo acá, igual que en nuestro sitio web. Eh, pero a lo último y a lo último del ejercicio de nosotros estar unidos como alianza y como agremiación, es poder ofrecerle a nuestros estudiantes un abanico de posibilidades a nivel de educación internacional sumamente amplio y me atrevería a decir que un abanico ilimitado, ya que también nosotros pues tenemos una consigna que es que no todo programa, no todo destino y no todo estudiante, perdón, y no toda institución es para todo estudiante, es decir, que hacemos una consultoría realmente a la medida de las necesidades y expectativas de los estudiantes que llegan a las agencias miembro de Team Alliance. Ah, Excelente, Diego. Yo creo que comprimiste la presentación a los puntos, digamos, más importantes y relevantes, sobre todo para las personas que están considerando viajar al extranjero para adquirir nuevas habilidades, para aprender un idioma, para expandir su percepción cultural y bueno, obviamente abrir una red de contactos internacional. Cuando se tiene una experiencia en el extranjero, como tú y yo la hemos tenido, Diego, y que pues me gustaría que habláramos un poquito de eso, porque nosotros creemos en el impacto que produce a nivel personal y a nivel profesional el hecho de tener una experiencia en el extranjero. ¿Por qué no nos dices, Diego, no sé, en qué países has estado, qué experiencia tienes, qué estudio, genial. Diego? Contanos un poquito, que yo creo que eso es interesante también para las personas, ¿no? Total, buenísimo. Y esto también lo voy a atar un poco con una cifra que se me olvidó mencionar en la presentación. Ujú. Es años promedio de experiencia en la industria de la educación internacional de cada agencia miembro y años en conjunto promedio de team. Ah, bueno, esa es Años una pregunta que promedio, te iba a hacer aparte, pero por favor, de una vez. genial. Años promedio por cada agencia, mínimo un promedio de 15 años de experiencia en la industria de la educación internacional. Y la suma promedio de todos, estamos hablando más de 200 años, que eso es una barbaridad desde el punto de vista de conocimiento al detalle de cada uno de los programas, destinos y adicional, independientemente que nosotros pues no somos consultores de migración, pero sí conocemos los procesos de visado para cada uno de los destinos al dedillo. Ujú. Eh,
Con eso también lo relaciono entonces ahora con tu pregunta, que es clave los años de experiencia en esta industria para realmente uno saber el por qué y el para qué estamos haciendo esto y cómo estamos haciendo un proceso consultivo, porque lo principal es ponernos en los zapatos, como decimos en Colombia, del estudiante. Y es ahí que nosotros hemos estado en el mismo lugar que cada uno de nuestros estudiantes cuando empezaron a indagar por un programa de educación en el exterior. Mi caso personal, mm, he tenido la fortuna de tener esas experiencias, joder, creo que 3 veces. Igual vamos recordando acá. Primero viví en Australia, también estuve en New Zealand, Suiza y España. Si menciono Australia, Suiza como estudiante internacional de idiomas y España puntualmente como estudiante de educación superior. En este caso, educación superior, me hago referencia a esas un par de maestrías que hice, pero esto también me ha dado y a nosotros nos da un punto de partida de qué es lo que realmente uno espera como estudiante y como cliente de una agencia de estudios en el exterior. Porque, bueno, en su momento uno pudo haber ido con otras agencias o se fue solo y cuando se fue solo dijo, oiga, me hubiera gustado mucho haber tenido un consultor que me hubiera orientado en la totalidad de mi proceso. eh, y ayudado en absolutamente todo y hasta en la selección del programa idóneo, que eso es súper importante. Entonces también uno con base en estas experiencias que uno ha tenido, uno dice, oye, realmente hace falta dentro del modelo, dentro del ecosistema, implementar unas prácticas puntuales desde el punto de vista de consultoría, que es lo que nosotros hemos recogido con base en nuestra experiencia, para nosotros poder darle todo este conocimiento y toda esta guía a nuestros estudiantes. Eh, Pongo un ejemplo, no sé, en mi época que estuve en Australia, hubo un montón de consejos que en la época que yo me fui, nadie me los dio. Ujú. Gracias a esa experiencia que uno tuvo de vida, en este momento uno ya está y todas las agencias TIM estamos en capacidad de decir al estudiante, mira, necesitas A, B y C para poder llegar. Hay que prepararnos, hay que hacer este tipo de cursos de formación. Cosas tan banales que a lo último no son tan banales o básicas, es como renovar un pasaporte en destino. Nosotros nos cercioramos que el estudiante tenga la validez mínima requerida para poder estar en destino y no tener que renovar pasaporte en destino y si renueva pasaporte en destino, advertirle que va a pagar mínimo el doble. Pequeños Ese tipo, detalles, pequeños pequeños detalles. detalles. Ujú. Cómo conseguir un trabajo, cuáles son las ciudades ideales, cuáles son los suburbios. Eso es como una traducción directa al inglés o los barrios en donde el estudiante puede vivir. Eh, y mencionó algo importantísimo y acá de una vez voy contando cosas acá. Por ejemplo, yo no he vivido en Canadá, pero Luis sí vivió en Canadá, Luis, pero es canadiense. Viviste en Toronto, entonces Luis va a estar en completa capacidad y conocimiento de sugerirle a nuestros estudiantes, mira, este es el barrio, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que no debes hacer, cómo funcionan los arrendamientos, o sea, absolutamente todo. Y menciono este tipo de aspectos porque, claro, está la parte académica, pero la parte académica casi que es un check desde el punto de vista de calidad, pero hay otro tipo de factores que van dentro de la experiencia de vivir en el exterior que son súper importantes como esto, conseguir trabajo, transporte, vivienda, un montón de cosas que hacen que el global de la experiencia realmente sea una experiencia exitosa y el estudiante realmente pueda sacarle el máximo de provecho a a esa Vale. experiencia. Diego, aquí con lo que comentaste, yo creo que podemos hacer un enlace también en referencia a por qué trabajar con una agencia. Antes de que tomemos ese espacio, yo quiero reiterar el hecho de que nosotros tengamos una experiencia internacional y hayamos vivido en el caso mío, por muchos años. Bueno, para los que no saben, yo nací en Canadá, pero yo crecí en Colombia. Entonces yo regresé a Canadá, pues sí, con mi pasaporte y todo. Mi objetivo fue llegar a estudiar. Y a pesar de que tenía mi documentación en regla, tuve esa experiencia, ese choque cultural, ese sentimiento de no pertenezco y esa sensación o esa certeza de
qué bueno haber tenido a alguien que me guiara, que me mostrara. Entonces, cuando uno aprende por carne propia y uno dice, bueno, ha sido una experiencia muy de mucho crecimiento, muy gratificante, pero quiero evitarle a las personas que quieren venir, en el caso pues mío a Canadá, evitar cometer muchos errorcitos, cositas pequeñas que Vale. se traducen literalmente a lo que es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de oportunidades y omitir detalles importantes que salen costosos al final del día. Entonces Y que aquí sí facilitan quiero el conectarlo proceso de con, adaptación, ¿no? sí, exacto. Y quiero conectarlo entonces aquí con la importancia de tener a un agente. O sea, vamos a lanzar dos cositas. La importancia de tener un agente y la tecnología hoy día en donde, bueno, todo está globalizado, podemos encontrar mucha información en Internet, hay herramientas de inteligencia artificial que, digamos, lanzan también un montón de información, pero eso nunca va a reemplazar, digamos, la experiencia de uno haber vivido, haber experimentado en carne propia y poder transmitir ese conocimiento a, digamos, los clientes que esperan tener una asesoría de, bueno, pero ¿cómo va a ser allá? Y entonces las reglas y cómo es este asunto y cómo me muevo. Entonces, Genial. aquí es la pregunta, ¿por qué una Tú, agencia y por qué no tú hacerlo mencionas remotamente? acá dos cosas importantísimas y hoy en día, pues vamos, tenemos Google, ChatGPT, Gemini y un montón de nuevas inteligencias artificiales que están surgiendo todos los días, cada segundo. Pero dentro de ese océano de informaciones, que es un universo de información, es muy complejo que la inteligencia artificial me diga a mí realmente, este es el destino para ti, este es su programa. Entonces, ahí es cuando realmente un agente educativo juega un papel súper importante porque esto no es como el que va a la tienda a comprar pan o a la panadería, o como le llamen en otros países. Realmente nosotros hacemos todo un proceso de conocer al estudiante, cuál es su background académico, personal, por qué realmente, no sé, quiere tomar un programa de inglés, por qué quiere hacer una maestría. Eh, Cuéntame cuál es tu experiencia laboral. ¿M? Cosas que a veces las personas no le dan importancia, pero sí le dan importancia. Aspectos como quieres una ciudad grande o una ciudad pequeña, invierno, no invierno, playa, no playa. O sea, un montón de factores que son importantísimos en el momento de tomar decisión sobre un destino, un programa y una institución. Porque en el momento de llegar uno va a decir, uff, estoy en el lugar indicado o en su defecto no estoy en el lugar indicado. Que la inteligencia artificial no nos lo va a dar. Nos va a dar información. Mira, te recomiendo este destino, estas instituciones, pero hasta ahí nos llega el asunto. Ahora, del lado de la gente, nosotros estamos es al servicio del estudiante para hacer un acompañamiento total desde el punto de vista de consultoría y consultoría académica y también un poco consultoría desde el punto de vista personal y hasta un poco de trabajar todos esos miedos que tiene la persona antes de eso no lo va a hacer la IA. Adicional, porque también es clave tener un agente, pero claro, pues, hay de todo en la viña del Señor y ahí la importancia de años de experiencia en la industria, ser miembros de team y representar las mejores instituciones a nivel mundial. Entonces ya vamos dando unos puntos desde el punto de vista de seguridad de que el estudiante no va a tener ningún inconveniente en el camino. Algo también importantísimo para muchos países, sobre no tanto en Europa, sino un poco más eh, América del Sur, Hispanoamérica, es toda la parte de visados, manejo de divisas. Nosotros tenemos socios financieros aprobados y supervisados por el gobierno de Australia. Cotizan en bolsa de Estados Unidos, supervisados por gobierno de Estados Unidos, que con eso nosotros garantizamos sí o sí la transparencia del manejo de los fondos para pagos de estudio, alojamiento y manutención eh, que de una otra manera, claro, a veces nosotros tendemos a ver esto como muy normal, muy fácil, pero realmente no es tan normal para un estudiante nuevo decir, oye, no, tengo que pagar 6.000, 10.000, 20.000 dólares para girarlo a esta cuenta. Para eso nosotros tenemos la solución a la mano desde el punto de vista financiero
que son partners como los que son Flywire, NextPay, que nos ayudan y le ayudan al estudiante absolutamente a todo, generándole un proceso sin fricción para lo que es pago de lo que mencionaba anteriormente, pago de cursos, alojamientos y demás, y sobre todo a una muy buena tasa y con la seguridad de que todo lo pueden hacer en un clic, desde la comodidad de sus celulares o desde sus ordenadores o computadores. Ujú. Eso te lo da la agencia. La agencia también me va a dar un montón de tips en términos de, oye, el otro día, por ejemplo, tenía el caso de un estudiante que quería hacer un MBA y dice, pero ¿por qué un MBA? No, es que yo vi en ChatGPT que lo que más me convenía era hacer un MBA. Pero cuando hablamos más con el estudiante se había graduado de administración de empresas. ¿M? Tenía una experiencia brutal en el sector administrativo, competencias de trabajo en equipo y demás. Entonces realmente no tenía sentido que un administrador de empresas hiciese un MBA, a menos de que quisiese reforzar un montón de cosas desde el punto de vista networking y demás. Pero además me dijo, no, es que igual yo sueño con trabajar en toda la parte de innovación, emprendimiento y marketing. Un MBA no es lo que te conviene. Muchas personas piensan que un MBA es otra cosa diferente. Un MBA es lo mismo, es una maestría en negocios, una maestría en emprendimiento. Entonces, este tipo de cuestiones es lo que, de cuestiones no, de valores agregados es lo que va a tener un estudiante al contratar su programa a través de una agencia de estudios en el exterior. Eh, Y complementando esto, eh, somos diferentes agencias que manejamos diferentes destinos. Tenemos mínimo 15 años de experiencia, bueno, en promedio, y el hecho de pertenecer a una alianza donde hay años de experiencia y donde digamos que ya tenemos una idea muy sólida de los problemas más comunes que se presentan y ya tú hablaste de uno muy puntual que es la parte de la movilidad de las finanzas, de las transferencias de dinero y todo esto. Hay otros temas también. Y es muy importante que nuestros oyentes o los que nos están viendo en este momento entiendan que nosotros, como alianza, tenemos un código de ética profesional, un código de transparencia, tenemos unos términos y condiciones consolidados y nosotros prácticamente somos nuestros propios fiscales, estamos mirando y estamos constantemente prestando atención, digamos, a eh, la forma como hacemos las cosas para corregirnos, para crecer juntos, como es la cuestión inicial. Porque esto es una industria que cambia demasiado y hay leyes que surgen. Entonces, mi especialidad es Canadá. Sin embargo, han habido cambios migratorios que no hacen de Canadá un destino ideal para algún perfil de estudiantes que antes lo hacía un destino ideal. Ahora, yo, el hecho de pertenecer a Team y que son personas de mucha confianza, ya yo llevo un poco más de 4 años y he tenido la oportunidad de ofrecer otros destinos eh, con la experiencia de mis colegas que están ahí. Si alguien se quiere, por ejemplo, ir para Australia, o sea, yo no soy, digamos, la persona más indicada, pero conozco, por ejemplo, a Diego, que él incluso vivió allá y fuera de eso maneja bien el destino. Pues en colaboración de Diego, yo tengo la facilidad de poder ofrecer ese destino. Y mientras, nuestros estudiantes se van a beneficiar de esa experiencia y van a poder llevar eh, un proceso, digamos, más fácil, más llevadero, por Sin decirlo fricción. de alguna manera, ¿verdad? Entonces, Sabes, Luis, quiero tocar otro tema y también es con base en vale. experiencia de estudiantes que hemos tenido nosotros, es la parte de visados, que eso es importantísimo. Y nuevamente toco el tema, o sea, no somos consultores migratorios, pero que no lo sepamos no significa que no conozcamos las normativas vigentes y por ende que estemos en capacidad de saber qué perfiles funcionan y qué perfiles no funcionan. Es más, con algo tan elemental como cuál ha sido el historial migratorio de un estudiante o su historial de negación de visas. Ujú. Un estudiante
encontró por internet eh, información, pero ya tenía un historial de visas particular, pero aún así, con la información que encontró en internet, dijo, bueno, vamos, nos inscribimos y demás. Conclusión, visa negada, dos visas negadas. Luego una tercera y luego llegó a nosotros y yo le dije, bueno, cuéntame un poco, ¿qué ha pasado? Ya con esa radiografía, es como el que va al médico, yo le dije, no, mira, no, esos no eran los destinos. ¿Por ¿Mm? qué? Porque con tu perfil no ibas a tener un visado exitoso. Y esto es, yo le llamaría como conocimientos básicos en términos de perfil. ¿No? Es como, no sé, si yo voy a correr una maratón, primero, y yo hasta iría al médico y me va a decir, oiga, no, hombre, está en sobrepeso o tiene riesgo cardiovascular, pues no corra la maratón, sino prepárese un poco más y cuando cumpla estas condiciones puede realmente inscribirse a la maratón. Ese tipo de cosas jamás nos las va a dar la IA. No, Eh, incluso aquí ya llego a una pregunta clave, Diego, eh, que es, bueno, a ver, ¿cuál es el perfil del estudiante que se puede beneficiar más de nuestros procesos? Y aquí nosotros podemos hablar en términos generales, ¿ok? El perfil de un estudiante en donde sea un candidato para una visa de estudios en el extranjero, que a pesar de que los países son diferentes, tenemos, digamos, un perfil general, ¿verdad? ¿Nos puedes dar esa información? sí, yo esto lo haría o lo pondría sobre un abanico y lo primero que va arriba, una sombrilla y lo que va arriba es ser un estudiante genuino. Pero ¿qué es un estudiante genuino? Es un estudiante que cumpla con las condiciones previas para poder tomar un programa académico desde el punto de vista académico, valga la redundancia. Es decir, si yo que no sé, quiero hacer una maestría en Reino Unido, pues lo primero que debo tener es un nivel de inglés. Un IELTS realmente pues, certificado, un IELTS académico, un Cambridge, pero es lo primero. Adicional, segunda parte desde el punto de vista también de lo que es ser un estudiante genuino, es que uno tenga la capacidad financiera para cubrir los costos de programa. Una cosa son costos de programa y dos, cubrir costos de manutención en destino, que eso es súper importante. Ahora, hay un programa para cada estudiante, un destino para cada estudiante. Entonces, dependiendo de, y me voy a enfocar en finanzas, eh, nosotros podemos aconsejar al estudiante por X o Y destino o X o Y institución sin que sean malos. ¿No? Ujú, Eh, que eso nos va a cambiar sustancialmente. Eh, y adicional a esto, dependiendo del programa, pues que realmente se justifique y que el estudiante esté en capacidad de argumentar por qué ese programa lo necesita él. O sea, por qué él necesita tomar ese programa, que eso es súper importante, y por qué, y cuál es el impacto que ese programa va a tener en su vida, que probablemente va a haber un impacto personal que es grandísimo, pero también queremos ver cuál es el impacto académico y el impacto profesional y el impacto que va a tener para que esa persona regrese a su país de destino, que eso es clave. Eh, pero, y acá pongo un ejemplo. Porque, claro, la gente dirá, bueno, es que son las finanzas, que eso es súper importante. Claro, finanzas es importante y no significa que estos programas estén fuera del alcance de, siempre se puede, pero hay que tomar decisiones informadas. ¿Y cuáles son decisiones informadas? Me voy a centrar un poco en UK, un ejemplo. No es lo mismo yo estudiar en Londres que fuera de Londres. Costos de manutención no es lo mismo en Londres que fuera de Londres. y aquí me Entonces, gustaría mencionar algo, y disculpa, te interrumpo, Diego, ujú, un momento. Con el tema de las finanzas, nosotros a lo largo de los años vemos que hay muchas opciones. Entonces, bueno, las finanzas tienen que estar a mi nombre, tengo que tener ahorros, me tengo que meter a un préstamo. Bueno, sí, pero no necesariamente. Puedes tener un patrocinador, ¿cierto? Puede haber alguien que sea, por ejemplo, un familiar que esté dispuesto a facilitar la carga económica o ayudarle con la carga económica y siempre hay opciones. Hay también opciones en países de Latinoamérica en donde le facilitan al estudiante fondos para estudiar en el extranjero bajo ciertas total. condiciones. Entonces, todo eso eh, es muy importante verlo. Y también hay información que la puede facilitar una gente con mucha experiencia. Así es. Ándale, Diego. Mencionas clave.
hay cosas claves que tú mencionaste, es que, ok, si uno no tiene el dinero, hay líneas de financiación que siempre se pueden tomar, pero dentro de lo que es estudiante genuino es que independientemente de que pues tenga el dinero por sus ingresos anuales o en su defecto acudamos a un préstamo o una beca, con el futuro caso de Colombia y demás, pero eso es clave. Mientras tú mencionabas algo, busqué los datos al día de hoy. Si yo quiero aplicar una visa de estudios en Inglaterra, el gobierno me va a exigir un capital de manutención para Londres. Londres, 1.529 libras. Si voy Ujú, por fuera a estudiar fuera de Londres, 1.171 libras. Ahí está esto clave. Y voy a mencionar de una vez otro ejemplo y ahí voy a tocar un poquito la herida. Yo puedo aplicar, por ejemplo, a una visa de estudios en España y me va a decir el gobierno, lo mínimo que tienes que demostrar es tanto. Eh, ya les digo cuántos al año. Va a ser un promedio de 600 euros al año. ¿M? ujú. Pero si yo hablo con el estudiante, sé qué tipo de maestría va, cuál es su estilo de vida, en qué ciudad va a vivir. No es lo mismo, por ejemplo, si yo voy a vivir en Madrid, si voy a vivir, no sé, en Valencia, Málaga, otras ciudades, me va a cambiar coste de vida. Por ende, lo que nos dice la información el gobierno y lo que necesitamos para demostrar para aplicar a la visa, ok, está bien, pero nosotros nos basamos en hechos reales de cuál es la dinámica de mercado en las ciudades. Entonces, si yo voy a rentar un piso o una habitación en Madrid, 600 euros va a ser un poco complicado. ¿No? O, por ejemplo, no sé, mismo fenómeno que pasó en Canadá hace unos años, que incrementaron sustancialmente el dinero a demostrar. Tú más que nadie lo sabes. ¿Por qué? Porque no era tan real que el estudiante se pudiese sostener con ese dinero al mes. ¿No? Entonces ahí está, y ahí entra donde también está parte de la asesoría de la gente de educación, en decirle, mira, necesitas esto, esto, esto y esto. Obviamente manejamos un promedio, sugerimos un promedio, pero la idea es que la experiencia académica y de vida, pues, sea una experiencia agradable y de acuerdo a las expectativas y a la información suministrada por el agente o la agencia, para Correcto. que bueno, pues, no tengan sorpresas. Aquí hay un ejemplo también y es que, bueno, tenemos experiencia, manejamos destinos, nuevamente las leyes cambian, entonces nosotros siempre verificamos y teniendo una red de apoyo nos permite también llegar y, bueno, esto todavía aplica, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué pasa en este caso? Entonces, menciono esto porque a las familias y a nuestros clientes, cuando los atendemos, no les estamos dando información que está desactualizada. Siempre es información actualizada y nosotros estamos ahorita, digamos, al frente de la información. Nos reunimos con los proveedores de los programas, incluso con gobiernos, con embajadas, con lo que llaman los aggregators que pues tienen, tienen portales de universidades, instituciones. Entonces, siempre tener la información más actualizada en esta industria es demasiado importante y Así con un es, Red Team eso lo podemos lograr. Diego, no tenemos mucho tiempo, pero aprovechemos señor. de estos últimos 3 minutos para Dime. decirle, por ejemplo, a los estudiantes o a las familias que envían menores, eh, ¿qué papel juega la alianza en apoyar a las familias o a los estudiantes durante el proceso? Como alianza, ¿cómo apoyamos a nuestros clientes con sus procesos? Como alianza, Alianza. Ajá. bueno, importantísimo, no somos un ente regulador del mercado Ujú. y no lo existe, que eso es clave, pero como alianza y bajo nuestras prácticas, nos cercioramos que las agencias que pertenecen a TIM son agencias que cumplen con una serie de requisitos y van desde términos y condiciones, prácticas comerciales de cara a las instituciones que representan, prácticas comerciales de cara a los estudiantes que manejan, eh, y por ende pues garantizamos de una u otra manera que realmente pues son empresas que pues tienen una ética que les va a permitir pues actuar sin perjudicar a los estudiantes, que eso es súper importante. Entonces, eso es una garantía eh,
impresionante que tienen, además de Sí. que nosotros tenemos unos aliados también estratégicos, podemos pasar por los aliados desde el punto de vista financiero a nivel de team, también están los gobiernos como tal, que es importantísimo, nosotros nos reunimos constantemente, perdón, con representantes de los diferentes gobiernos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, República de Irlanda. eh, eso es un garante también desde el punto de vista de precisión de la información y acompañamiento también. Y otra cosa, claro, está la parte como alianza, pero yo también hago una invitación a, nada, están abiertos los LinkedIns de cada uno de las agencias y dueños de estas empresas, que esto es como un libro abierto. Ujú. Ahí uno valida realmente, pues, eh, la expertise y sobre todo, pues, que se pueden tener total confianza de tomar cualquiera de los programas con cualquiera de las agencias miembros de Team. Bien, hay que decir que hay desafortunadamente jugadores y personas, jugadores en la industria, digámoslo así, personas que manejan scams, hacen fraudes y debido a esto gobiernos hacen cambios, pero nuestro propósito es en serio con todos los años de experiencia porque sabemos que nosotros cambiamos vidas, apoyar a los estudiantes y a las familias en todos los procesos. Diego, Así es. muchas gracias por Bien, a aceptar la ustedes. invitación. Diego, We Are Top, Luis Araque, Estudios y Viajes. Ok.